Hola, ¿cómo están? Bueno, comenzamos nuestra clase número 2 de la materia electrotecnia. En el día de hoy desarrollaremos el tema motor trifásico. El motor trifásico es un motor eléctrico. Se define como motor eléctrico a una máquina que absorbe potencia o energía eléctrica de la red y la transforma en potencia o energía mecánica a través de su eje. Para ello, el principio de funcionamiento de todo motor eléctrico se basa en la acción de repulsión o rechazo que se manifiesta en el magnetismo. Para que esto ocurra, es necesario que en todo motor eléctrico existan dos componentes principales. Uno de ellos es que exista un campo magnético. El segundo componente es que tengamos un conductor por el cual circula corriente eléctrica, de tal manera que al circular corriente eléctrica en ese conductor se cree un campo magnético. Veamos ahora un ejemplo un poquito más desarrollado. ¿Sí? Acá tenemos los polos de un imán y un conductor formado así con una C, se lo vamos a llamar espira, tenían indicada el sentido de circulación de corriente. ¿Sí? En la parte superior, para visto en corte, la corriente es entrante, ¿sí? De tal manera que si aplicamos la regla de la mano derecha, después vamos a poder determinar la dirección de campo, y en la parte inferior la corriente es saliente. Cuando esto está sometido a la acción de un campo magnético, norte-sur, norte-arriba, sur-abajo, ahí la dirección de las líneas de fuerza, se va a producir justamente esa acción de repulsión. ¿Por qué? Bueno, tranquilamente, si aplicamos regla de la mano derecha, tenemos la dirección del campo magnético. De tal manera que, viéndolo con un poquito más de detalle, ¿sí? Acá tenemos el campo magnético del imán y tenemos el campo magnético creado por el conductor, ¿sí? De tal manera que esto nos va a dar un campo magnético resultante. Lo mismo ocurre si lo analizo en este punto y algo similar si lo analizo en este otro, ¿sí? Tengo fuerza para acá, que es del campo, y fuerza para acá, que es del conductor. Por lo tanto, tengo un campo magnético resultante. Vamos a borrarlo. Esto hace que el campo magnético obviamente se deforme, ¿sí? Y lo que tiende a hacer el sistema es justamente a volver a su estado original. De ahí que aparece una fuerza. Si hacemos este mismo análisis, pero ahora con la sección inferior, que es la de la corriente saliente, veremos también que acá aparece una fuerza. Con la particularidad de que esta fuerza es opuesta a la anterior, ¿sí? Se producen dos fuerzas, se va a producir un par de fuerzas. La dirección de estas fuerzas se puede determinar aplicando la regla de la mano izquierda. Y producto de la acción de esta fuerza, se produce el giro de la espira. Esto va a dar lugar al motor elemental, ¿sí? En donde podemos ver la espira y principio y final de la espira se conectan a un par de anillos rozantes con escobillas o carbones que permiten la alimentación de esta espira a través de una fuente exterior, o sea, a través de la red. Las dos fuerzas que vimos en la animación y que están marcadas acá, que son iguales pero opuestas, le vamos a dar el nombre de par motor, ¿sí? O también se lo puede llamar cupla motora. Borramos esto acá para que quede prolijo, así lo pueden copiar.
Dentro de la familia de los motores eléctricos tendremos los motores de corriente alterna, ahí hablaremos del motor asincrónico, tenemos motor asincrónico trifásico y monofásico. También vamos a tener el motor sincrónico. Luego aparecen los motores de corriente continua, de excitación independiente y autoexcitados. En particular, los motores trifásicos, lo más común es que nos encontremos con un motor trifásico con rotor en cortocircuito o con rotor tipo jaula, ¿sí? Aunque en versiones muy antiguas nos vamos a encontrar con los motores trifásicos de rotor bobinado, ¿sí? Pero es difícil de encontrarlos, así que en el 99% de los casos nos vamos a encontrar con este tipo de motor, el motor trifásico asincrónico con rotor en cortocircuito o con rotor tipo jaula. El principio de funcionamiento de un motor trifásico es el campo magnético giratorio. Este es posible porque sus bobinas están ubicadas físicamente en 120 grados una respecto de la otra. Y esto, además, cuando es alimentado con una corriente alterna senoidal trifásica, va a producir esto que vamos a ver ahora en detalle. Vimos o recordamos que la circulación de corriente eléctrica produce un campo magnético alrededor de un conductor y esto lo podemos determinar aplicando la regla de Fleming que utiliza la mano derecha. Ahora, si en lugar de tomar un conductor tomamos 3 y le damos forma, si esta forma de espira y las ubicamos a 120 grados una respecto de la otra, y le aplicamos 3 tensiones alternas senoidales desfasadas en 120 grados, veremos que se produce la circulación de corriente eléctrica a través de ellos. Con el detalle que, por ejemplo, en la espira roja, ¿sí? Tenemos esta circulación de corriente, en la azul este sentido de circulación de corriente y en la amarilla este sentido de circulación de corriente. Noten que en particular, ¿sí? Para este instante de tiempo, que es el 1, las 3 tensiones están en el semiciclo positivo, ¿sí? De sus valores instantáneos. Ahora, pasemos a un instante de tiempo 2. Notaremos algo acá, que por un lado, la tensión roja, que pertenece a la espira roja, va descendiendo, ¿sí? Está en el semiciclo positivo. La tensión azul está en el semiciclo positivo y va aumentando su valor. Pero por el contrario, la tensión amarilla disminuye, ¿sí? Y está por cambiar de polaridad. Cosa que ocurre en el instante de tiempo 3. ¿Sí? La tensión amarilla va en aumento, pero con polaridad opuesta. La tensión azul aumentó y llegó a su valor máximo y la tensión roja sigue disminuyendo. Veamos esto ahora en secuencia, ¿no? Fíjense cómo esa variación de tensión y de cambio de polaridad va cambiando la dirección del campo magnético. Lo hace siguiendo la trayectoria de la circunferencia del estator. Bien, entonces, ese campo está girando, cambiando de posición a una determinada velocidad. Y eso lo vamos a llamar velocidad de sincronismo, que va a depender de la frecuencia y de la cantidad de pares de polos que surjan en el interior de ese motor. Vamos a ver una tabla en la cual tenemos distintos valores de velocidad sincrónica. Y estos valores van a estar asociados a esa expresión de cálculo, ¿sí? Por ejemplo, para un par de polos y frecuencia en el 50 Hz, vemos acá que nos dice que la velocidad sincrónica es de 3000. ¿Y esto a qué se debe? Aquí si utilizamos la expresión de cálculo que tenemos ahí en la parte media
derecha nos dice que la velocidad sincrónica la podemos calcular como 60 por el valor de la frecuencia, en nuestro caso 50 Hz, ¿sí? Voy a omitir la unidad de medida por una cuestión de espacio, dividido la cantidad de pares de polos. ¿Sí? En ese caso, si se fijan en la tabla, estamos hablando de un par de polos, es decir, se forman un polo norte y un polo sur. Si tomamos la calculadora, o si lo hacemos mentalmente, van a ver que 60 por 50, eso da como resultado 3000. Dividido un par de polos, bueno, nos da 3000, es decir, 3000 RPM. Ahora, si tengo dos pares de polos, es decir, se me forman internamente en el estator del motor trifásico dos polos nortes y dos polos sur, alternados obviamente, ¿no? Norte-sur, norte-sur. Esta cuenta será 60 por 50, que ya sabemos que da 3000, dividido dos pares de polos, y 3000 dividido 2 es 1500, ¿sí? Valor que podemos observar en la segunda fila. También van a notar que en la tabla aparecen dos columnas de velocidades sincrónicas. Una columna para frecuencias de 50 Hz, que es la frecuencia de red que tenemos en nuestro país, pero en otros países del planeta o en otros sistemas eléctricos también podemos encontrarnos con sistemas eléctricos cuya frecuencia sea de 60 Hz. Esto quiere decir que el valor de velocidad sincrónica va a cambiar, ¿sí? Un motor trifásico, por ejemplo, conectado acá en Argentina, gira a una determinada velocidad. Ahora, si lo llevamos a Brasil, que tiene, era un país cercano, que tiene una frecuencia de 60 Hz, va a girar a una velocidad mayor. Bien, siguiendo con el principio de funcionamiento, observemos la placa de características de un motor trifásico, en particular la velocidad de giro. Ahí notarán que dice 2850, un valor de velocidad de giro inferior a los 3000 RPM de velocidad de sincronismo. Esto se debe al tipo de rotor que se utiliza en los motores, que es el rotor tipo jaula. Veamos en detalle cómo funciona. Dentro del campo magnético giratorio se ubica una espira, en particular una espira cerrada, de tal manera que esta espira cerrada va a estar bajo la acción de un campo magnético giratorio y producto de ello se va a producir un efecto de inducción. Como la espira está cerrada, va a circular corriente eléctrica, ¿sí? Y si aplicamos la regla de la mano izquierda, vamos a obtener un par de fuerzas. Una fuerza que va a actuar sobre esta cara de la espira y otra fuerza que va a actuar sobre esta cara de la espira. El famoso par motor, ¿sí? Del que estuvimos hablando en la presentación anterior. Este par motor lo que va a hacer es provocar el giro de la espira junto con el campo magnético giratorio. Ahora, como se tienen que producir los efectos de inducción, la velocidad de giro de esta espira va a ser levemente inferior, ¿sí? En vez de la espira, en un motor trifásico nos vamos a encontrar con un rotor tipo jaula, sometido a la acción de este campo magnético giratorio y sobre la cual se van a inducir tensiones y la circulación de corriente. Por ende, se va a producir el par de fuerzas mencionado, o cupla motora. Bien, ahora, para que el efecto de inducción sea mejor, ¿sí? a este rotor se le hace un núcleo de chapas de acero al silicio, material ferromagnético, ¿sí? Que va a completar todo lo que es el rotor. Entonces, repasemos. Bien, en el rotor se va a producir
un efecto de inducción por acción del campo magnético giratorio, se induce tensión, producto de esta tensión circula corriente, producto de esta circulación de corriente se crea un campo magnético en el rotor y de allí que aparece el par de fuerzas o par motor que lo hace girar. Y esto siempre va a ser posible por la diferencia de velocidades entre la sincrónica y la velocidad del eje. A esta diferencia la vamos a llamar resbalamiento, identificado con la letra S, ¿sí? Y lo vamos a poder calcular. Ahora, noten que estamos hablando de una diferencia, una resta, y que en la expresión de cálculo que apareció en la parte inferior es una resta con un cociente. ¿Esto a qué se debe? A que normalmente los resbalamientos de las máquinas eléctricas, de los motores eléctricos, se expresan en porcentaje. Bueno, ahora vamos a ver en una animación las partes componentes de un motor trifásico con rotor tipo jaula. En primer lugar, tenemos la carcasa y el núcleo magnético, formado por chapas de acero al silicio circulares en las cuales pueden observar las ranuras. Chapas de acero al silicio se utilizan en modo chapa de lámina para reducir el efecto de las corrientes parásitas. Cada ranura se va a ubicar un papel aislante que lo va a cubrir, ¿sí? ¿Y esto por qué? Los son de cobre, material conductor, al igual que las chapas de acero en silicio. Entonces tiene que haber una estación entre esos dos elementos. Las bobinas se fabrican en alambre de cobre, ¿sí? Se hace un molde y obviamente este molde va a dar tantas vueltas como vueltas requiera cada bobinado. Una vez construida cada una de las bobinas, se produce hacer un paquete de bobinas. Y la bobina ya finalizada, lo que va a hacer es introducirse en cada una de las ranuras. Para ello, se prevé que todas las espiras tengan o ocupen la misma cantidad de ranuras, ya que son simétricas. Se cierra la parte de aislación con más material aislante, normalmente es el tipo Prespan, y el cierre se realiza para evitar que la bobina salga de la ranura producto de las fuerzas centrífugas hacia el rotor al girar. Luego, principio y final de bobinas se conectan a conductores y estos conductores a los terminales de conexión. Verán que hay 6 terminales de conexión, 6 bornes. La disposición de las bobinas sigue un patrón que ha definido en los diferentes manuales de diseño y construcción de máquinas eléctricas que muestran los esquemas de bobinado como los estamos viendo ahora. Visto el estator, nos dedicaremos ahora al rotor. Bien, el rotor también está formado por chapas de acero al silicio para disminuir el efecto de las parásitas, tienen sus respectivas ranuras y los motores modernos van a tener en cada ranura una barra de aluminio. Junto con las barras de aluminio en los extremos, estas van a estar vinculadas a través de 2 anillos conductores con aletas. Los anillos conductores son los que van a cerrar el circuito de la jaula. Las aletas simplemente tienen la función de refrigeración del interior de la máquina. Todo este conjunto de jaula con el núcleo se monta sobre un eje cilíndrico de acero. Los extremos de este eje cilíndrico se ubican los rodamientos que van a permitir el movimiento giratorio del rotor en el interior del estator. Cierran la carcasa
dos tapas, ¿sí?, del mismo material para cerrar el circuito manual. Y por último, la placa de conexiones también tiene su respectiva tapa para protegernos del riesgo de contacto directo. Bien, les dejo acá una mínima descripción para que ustedes puedan apuntar en sus carpetas. Veremos en detalle cómo están conectadas las bobinas de un motor trifásico, de tal manera que podamos determinar cómo conectarlo a una red trifásica de 380 volts. Como son sistemas trifásicos, tienen dos tipos de conexión, estrella o triángulo. En los motores trifásicos esto es posible, ya que se pueden conectar de las dos maneras. Noten que las bobinas, acá por ejemplo esta bobina identificada como UX, están conectadas a un terminal de conexión con un detalle, ¿sí? Están puestas así en diagonal. Si observan la segunda bobina, que es la BI, también van a notar que están en diagonal. Para poder determinar la conexión, si es estrella o si es triángulo, vamos a tener que observar la placa de características, ¿sí? Bueno, acá podemos ver varios datos en la placa de características. Podemos encontrar primero con la identificación de que es un motor trifásico, ¿sí? De ahí el porqué el 3 y la sinusoide. Luego tenemos la frecuencia de red, en este caso esta placa es de un motor de 60 Hz, ¿sí? Tenemos también el valor de la velocidad de giro, expresado en su valor de eje, ¿sí? Recordamos que no se pone la velocidad sincrónica, ¿sí? Y el mayor detalle acá es que tenemos dos valores de tensión, ¿sí? Para este caso 380 y 220. ¿Sí? Todos los motores trifásicos van a tener indicado dos valores de tensión. Nosotros le vamos a prestar mucha atención al valor más pequeño, ¿sí? En este caso, bueno, vamos a tener dos casos, el motor trifásico 380-660, ¿sí? Eso lo tienen marcado ahí en la placa de características. Para este tipo de motor, la conexión apropiada es la conexión triángulo. Y esto se debe a que la tensión de línea se conecta directamente a la bobina. Es decir, que si nuestra tensión de línea es el clásico 380 volts, vamos a tener esa tensión aplicado directamente a las bobinas. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si un motor está conectado en triángulo? Bueno, porque vamos a notar que hay unas placas, ¿sí?, que unen principio y final de bobina. Recordamos que las bobinas, ¿sí?, están ubicadas, puestas de una manera muy particular, ¿sí? Bien, nos vamos a encontrar también con otro motor trifásico, pero que la placa de características va a decir 220-380. Eso lo van a notar acá. Acá les puse a propósito una placa de características diferentes, ¿sí? Así que bueno, encontrar acá los valores de tensión dentro de la placa característica, ¿sí? Bien, en el caso de un motor 220-380, la conexión apropiada es la conexión estrecha. ¿Y esto a qué se debe? A que dentro de los dos valores que nosotros tenemos en las placas de característica, nosotros vamos a darle mucha importancia al valor más pequeño, ¿sí? Para este ejemplo que estamos viendo ahora, un motor 220-380, nosotros le vamos a dar importancia a este valor, a 220.
¿Y eso por qué? Porque este valor es el valor de trabajo de la bobina, ¿sí? O sea que si yo a esta bobina le aplico directamente 380 volts, la voy a dañar. Le tengo que aplicar 220 volts. Entonces, ¿cómo logro que a la bobina le llegue 220 volts si la red trifásica es de 380? Bien, eso se logra a través de la conexión estrella. Fíjense que si tomo un conductor de línea y otro conductor de línea, estos están vinculados a, no directamente a una bobina, sino que están vinculados a dos bobinas, ¿sí? Esta que está acá y esta que está acá. En particular están unidas entre sí, pero bueno, tenemos un detallecito, hay una tercera bobina. Bien, por lo tanto, en la conexión estrella, las bobinas van a recibir un valor menor de tensión. ¿Cuánto menor? Bueno, normalmente las relaciones en los sistemas trifásicos, ¿sí?, están vinculados con el factor raíz de 3. ¿Sí? Es decir, que la tensión de la bobina va a ser igual a la tensión de línea, ¿sí?, la tensión que tenemos en la red, en nuestro caso 380 volts, dividido raíz de 3, ¿sí? Raíz de 3, si no tienen una calculadora científica, vale 1,73. Hagan esa cuenta, hagan esa división, ¿sí? 380 dividido raíz de 3 o dividido 1,73. Notarán, ¿sí?, que el resultado que les va a dar es de 219 y un par decimales, ¿sí?, de volt, es decir, casi 220 volts. O sea, la tensión de diseño del bobinado. Entonces, la conexión estrella es la que me asegura justamente que la bobina reciba, ¿sí?, un valor de tensión menor. ¿Cómo me voy a dar cuenta si un motor está conectado en estrella? ¿O cómo voy a tener que conectarlo en estrella? Bueno, porque voy a tener en sus placas características estos puentes, ¿sí? Si ahora al tener las dos imágenes, hagamos la comparación, ¿sí? Fíjense que tenemos, vamos a poner otro color que se vea mejor, tenemos la conexión triángulo, ¿sí?, que se unen principio y final, de esta manera, y la conexión estrella, que están vinculados todos estos terminales. Bien, dejo ahí limpio para que puedan copiar en sus carpetas. Bien, para finalizar, veremos qué ocurre con las potencias en un motor trifásico, ¿sí? Ya que nosotros tenemos la potencia de red, que es la potencia que absorbe el motor. Esta potencia, tengan presente de que las máquinas eléctricas no son perfectas, así que vamos a tener potencias de pérdida, ¿sí? Partes se van a transformar en las pérdidas en el hierro y parte en las pérdidas en el cobre, ¿sí?, las que se producen en las capas de acero del silicio y las que se producen en los bobinados. Luego, esta potencia, descontado estas pérdidas, va a ser la potencia del entrehierro, es decir, la potencia que va a crear el efecto de inducción sobre el rotor tipo jaula. Y atente acá, en el rotor tipo jaula también vamos a tener pérdidas en el hierro y pérdidas en el cobre. Sacando estas pérdidas tendremos la potencia mecánica a través del eje, ¿sí? Como los ejes se acoplan a diferentes mecanismos, obviamente vamos a tener la pérdida de potencia por razones mecánicas, ¿sí?, rozamiento, con las poleas, etc. Finalmente nos queda como resultado la potencia útil, o sea, la salida mecánica del motor. Entonces tenemos potencia absorbida, que es la entrada, potencia útil, que es la salida mecánica. Tomando estos dos valores, que entra y que sale, vamos a hablar del
rendimiento del motor trifásico, ¿sí? En donde vamos a hacer un cociente, ¿sí? Para poder determinar este rendimiento. Hemos finalizado este tema. Nos vemos en la próxima clase.